hablaremos con Jimena Salas, quien es Talent Acquisition Senior Analyst en Dell, sobre la importancia de la experiencia del candidato en tiempos de contingencia. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden hacerla vía chat y nosotros se la haremos llegar a Jimena. Y bueno, ya les cuento un poquito más sobre ella. Es una profesional de recursos humanos, actuando como reclutadora en Dell Technologies desde el 2016 para los países del sur de Latinoamérica y como punto de contacto para las relaciones universitarias, así como para los programas de becarios para estos países. Reside en Lima y también participa en proyectos a nivel LATAM. Y ahora sí, Jimena, cuéntanos, ¿qué rol juega la experiencia de un candidato en situaciones como la que estamos viviendo ahorita? Excelente. Bueno, primero muchas gracias, Yolo, por la presentación y a Runa por la invitación. Este, como les mencionaste, yo estoy basada aquí en Lima, Perú, y trabajo para Dell Technologies. Y bueno, tengo el agrado de presentarles el día de hoy este tema que es interesante y no deja de ser importante en este escenario porque si bien estamos pasando a nivel global un escenario de incertidumbre, tenemos que seguir teniendo pendientes en consideración a nuestros candidatos, ¿no? Poder mantener una comunicación transparente con ellos y sobre todo sin confundirlos, ya que los escenarios que van a tener cada empresa van a ser distintos y es por eso importante poder cuidar la experiencia, sobre todo en estos momentos. Y yo quería empezar haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es tan importante la impresión que dejamos en los candidatos sobre, sobre la organización? ¿O por qué creen que las empresas actualmente se preocupan tanto por dejar una experiencia positiva en el candidato? Ahí no sé si me podrías ayudar, Yolo, leyéndome las respuestas. Sí, claro. A ver, veamos, ¿qué responden? Bueno, en lo que responde, de entrada te puedo decir que yo como persona que no soy de recursos humanos, soy de marketing, pero Sí. bueno, es como, pues sí, como dejar una mala impresión en el candidato. Y luego también está el famoso word of mouth, de que esa persona le puede decir a sus conocidos, así de, no, no vayas ahí, porque Ujú, pues, o sea, no tuve una buena experiencia. Y por ujú. ejemplo, aquí Carla López nos responde, para que el candidato pueda recomendarla, si se quede o no. Ujú, así es. Perfecto. Igual, Mariana dice, considero que es la imagen que dejamos en el candidato. Verónica dice, yo creo que la imagen que dejamos en el candidato refleja la imagen de las empresas. Ujú, Y así es. aquí responden, seguro para cuidar el employer branding. Ujú. Perfecto, perfecto. De hecho, todas las respuestas son súper válidas y es por eso que ahora es un punto crítico para las empresas, ¿no? Y muchas empresas inclusive toman los aprendizajes del Customer Journey para poder definir cuál es el proceso o la experiencia que debe de tener un candidato a lo largo de un proceso de selección. Y empezando con la presentación, existen diferentes puntos dentro del proceso en los cuales podemos fallar en la experiencia que le brindamos a los candidatos. Y muchas veces inicia inclusive antes de que el candidato se aplique a una de nuestras posiciones, que es en el momento de la atracción. Eh, Actualmente los candidatos, de acuerdo a una encuesta de Gartner, que es una consultora de investigación, el 70% de los candidatos va a investigar a la empresa donde va a aplicar. Y investigar no quiere decir solamente ingresar a la página de carreras de la empresa, sino va a ser una investigación más profunda con sus conocidos, con sus amigos, inclusive si tiene algún contacto en la empresa va a preguntar cómo es la cultura, cuál es el proceso, y también inclusive existen algunos portales donde pueden obtener más información, como es Glassdoor, Indeed, donde cualquier persona que tenga un contacto con la marca puede comentar cuál fue su experiencia, ¿no? Y al leer y hacerse una idea, formarse una idea de la empresa, si es que no es positiva, seguramente va a influir en que la persona quiera seguir participando del proceso o no. Entonces, vemos que inclusive desde antes de que aplique, ya el candidato está teniendo cierta experiencia, cierta idea sobre nosotros. Eh, y también a este concepto se llama transparencia social, ¿no? Y es que los candidatos actualmente llegan con mayor
poder a los procesos, porque tienen mucha información a la mano sobre, por ejemplo, inclusive aparecen cuáles son las preguntas que te pueden hacer una entrevista, cuáles son las fases que manejan, ¿no? Luego, en el segundo step, en la segunda fase, que es cuando ya va a aplicar al rol, muchas veces los descriptivos de puestos son muy vagos o son muy genéricos y tenemos candidatos que se aplican pero realmente no tienen una idea a lo que están aplicando. Entonces, es importante que nos demos un tiempo en poder tener descriptivos que permitan que la persona que lo lee logre llevarse la instantánea, y entender claramente en qué consiste el rol. Y eso también va a ayudarlos a ellos, a no ser de repente declinados en roles en los que realmente no hacen, su perfil no va, y también al reclutador, ¿no? En ahorrar tiempo. Luego, en el momento de las entrevistas, y ahí es bastante importante poder establecer cuáles son los plazos por ejemplo, de darle retorno o cuál va a ser la siguiente fase de entrevistas o cuántos entrevistadores van a haber dentro del proceso, que sean plazos bastante razonables, ¿no? Y lo más importante es poder mantener al candidato al tanto de su aplicación, porque muchos de ellos sienten frustración al no saber en qué estado está su proceso, ¿no? Y inclusive por eso podemos perder a buenos candidatos porque no logramos darles un retorno, ¿no? Y si es que nos comprometemos a darles un retorno, no sé, por ejemplo, en 7 días, es importante también que podamos cumplir con esos plazos que nosotros estamos diciendo. Y si es que van a haber Oye, retrasos, sí, ay, perdón, Jimena, por no te preocupes. interrumpirte. Oye, me comentan acá, bueno, yo también, solo estamos viendo el primer slide. ¿No has cambiado de slide? No, sí, 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 lo cambié. ¿No les aparece? No, solo vemos el primero a rayas. Ah, qué extraño. A ver, espérame. O si no podemos verlo como, no sé, en tu pantalla de PowerPoint. ¿No, no lo pueden ver en mi pantalla? No, 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 o sea, te estoy sugiriendo que si no está funcionando la proyección, podemos verlo igual como en el programa de PowerPoint, como A si se ver, fuera a editar. espérame. Perdón por los problemas técnicos, esto es súper en vivo. Sí, no, no te preocupes. Y cuestiones del home office. Sí. ¿Ahora les aparece algo? No, igual, mismo caso, primer slide. A ver, voy a dejar de compartir. Sí, claro. ¿Ahora pueden verlo? Sí, bueno, yo ya lo veo. No sé los demás si me pueden comentar en la sección de preguntas. Ya, ahí tengo un sí. Ya, Sí, ya. perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, les estaba justamente comentando cuáles son las fallas que podemos tener dentro de un proceso de selección y básicamente, como decía, en el momento de la atracción, que es antes que el candidato vaya a aplicar, al momento que él hace las investigaciones y que es importante que tengamos definido quiénes son, a quiénes estamos dando nuestros mensajes y ¿Me escuchas, Yolo? ¿Hola? ¿Ya? Sí, ¿Sí? ya. Perfecto. Ya, listo. Bueno, ahí disculpen los problemas técnicos y también la bulla de, de fondo. Bueno, les estaba entonces mencionando cuáles eran las posibles fallas que podemos tener dentro de un proceso de selección desde el momento de la atracción, ¿no? Que es importante que el mensaje que estamos dando a nuestros candidatos también sea consistente con la cultura de la organización. Luego, al momento de que el candidato se va a aplicar el... ¿Hola? ¿Hola?
Ya, de nuevo, Yo sí te escucho perfecto. podemos escuchar. ¿Me escuchan? Sí, Ya, perfecto. Este, bueno, y al momento de la aplicación al rol, entonces cuidemos el descriptivo de la posición para que los candidatos logren hacerse una idea de cuál es la posición, cuál es el objetivo, cuál es la contribución del rol, de qué forma ellos van a estar logrando dar valor dentro de la empresa, ¿no? Al momento de las entrevistas, colocar plazos claros, razonables, sobre todo cumplir con los plazos, ¿no? Y si es que hay demoras, también comunicar a los candidatos sobre estas demoras y trabajar en conjunto con los managers, porque si bien eh, nosotros somos la cara con los candidatos, hay un trabajo detrás en conjunto con los managers en tiempos, ¿no? Para no perder a los candidatos. Y el momento de la selección del candidato, poder dar retroalimentación no solamente al candidato que fue seleccionado, sino a todos los que participaron del proceso. De hecho, eso es algo que los candidatos valoran mucho, y que les puedan compartir feedback, ¿no? Si es posible, sobre su participación, cuáles son los puntos que pueden seguir desarrollando para que de repente más adelante puedan ser considerados. Eh, Ahí me avisan si logran ver el siguiente slide. yo no lo veo, no sé los demás. No, igual están los demás diciendo que tampoco lo ven. Ok, ahí les estoy compartiendo de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí aparece. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, ¿y qué tan grande puede ser el impacto de la experiencia del candidato en una organización? Pues como lo mencionaba, ahora es crítico para las empresas el construir la experiencia del candidato y los candidatos ahora ingresan con más poder a los procesos, ¿no? Y de acuerdo también a una investigación de Gartner, el 80% de los candidatos que participaron del proceso y se llevaron una buena experiencia volverían a aplicar a la misma empresa, ¿no? E inclusive aquellos que tuvieron una experiencia positiva tienen una doble posibilidad de que también sean futuros clientes, porque hay que pensar que los candidatos no solamente participarán de nuestros procesos, sino también pueden ser futuros clientes de la marca, ¿no? Y aquellos que tuvieron una experiencia negativa, con seguridad van a impactar también en su futura decisión de compra y posiblemente no vayan a elegir a nuestra marca para la próxima vez que tenga que comprar cierto artículo o adquirir algún servicio, ¿no? Y sobre todo que esta experiencia negativa la van a estar compartiendo con sus familiares, con sus amigos, a través de redes sociales. Entonces, el impacto no solamente es individual, sino también es a todo el círculo. Y de hecho, puede ser un punto desmotivante, inclusive puede afectar la capacidad de atraer candidatos a la misma empresa, ¿no? Con tanto marketing negativo sobre la organización. Y hay algunos ejemplos prácticos bien interesantes. Por ejemplo, Virgin Mobile, que es una teleoperadora estadounidense. Ellos recibían más de 150,000 aplicaciones al año, pero solo tenían 3,500 posiciones para cubrir. Y por no haber tenido un proceso consistente, tuvieron como más de 7,000 candidatos que decidieron pasarse de teleoperador al de la competencia, con lo cual implicó un impacto económico de pérdida de millones de dólares para la organización. Entonces, vemos que el impacto realmente puede ser muy grande. Y en este contexto que estamos viviendo, vamos a revisarlo más adelante, los escenarios que se puedan presentar, pero aquellas marcas que logren tomar acciones y fidelizar a sus clientes y asimismo también desde el área de recursos humanos poder tener un trato diferenciado con ellos, una comunicación abierta, de hecho va a generar una diferencia en ellos y más adelante cuando tengamos oportunidades o cuando ellos tengan que hablar sobre la marca, si es que
por ahí pasaron algún proceso, de hecho van a poder tener buenos comentarios, ¿no? Otro caso, por ejemplo, fue de una aerolínea que tenía muchos reclamos por parte de sus clientes, pérdidas, clientes que habían perdido vuelos, habían sido reprogramados, y los clientes vieron de que, y sentían que así como los trataban como clientes, serían tratados como candidatos, y muchos de ellos desistieron de aplicar a las posiciones de esta empresa, ¿no? Entonces, realmente el impacto se puede dar de muchas formas, siendo el económico, el financiero, el que pegue más a la empresa, ¿no? Es por eso la importancia de la experiencia del candidato dentro de nuestros procesos. Oye, Jimena, aquí tenemos una Sí, pregunta de Saraí Sánchez, que la verdad sí. sí está bastante buena, que dice, ¿cómo saber si estás realizando una buena experiencia del candidato? Ujú. Por ejemplo, lo más sencillo es a través de una encuesta, ¿no? Poder tener un registro de quiénes fueron los candidatos que estuvieron participando de los procesos de entrevista y poder compartir con ellos una encuesta para que ellos comenten cómo fue su experiencia, ¿no? Si, por ejemplo, se cumplieron los 7 días de contacto o el tiempo, el plazo que la empresa da para que sean nuevamente contactados, si las entrevistas fueron de acuerdo a la posición que habían aplicado, y a través de esas entrevistas, de esas encuestas, van a ver que va a salir información muy interesante y puntos en los que como área vamos a poder ir mejorando, ¿no? Y dale. Listo. ¿Pueden ver el siguiente slide? ¿Es una gráfica? Sí. Ok, Es sí, una gráfica, perfecto. ¿sí? Ah, ya, excelente. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco sobre el escenario que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esta es una gráfica de una encuesta que se realizó a los líderes de recursos humanos de empresas de Asia, que fue el primer continente golpeado por la pandemia, donde se les preguntó en qué área creen que se va a sentir más el golpe de esta pandemia, ¿no? Y vemos que las respuestas fueron bastante diversas, siendo el área de ventas el área más golpeada, ¿no? También afectando el área logística, ¿no? La cadena de suministros, porque seguro con la inamovilidad ya no se va a poder hacer entrega de los productos a los clientes. También si es que tenemos colaboradores que trabajan realizando viajes, ¿no? Porque tienen varios territorios a cargo, con seguridad ya no van a poder hacer la visita a sus clientes en otros países, o aquellos colaboradores que están en proceso de reubicación, con seguridad también ese proceso fue cancelado, y también en la productividad de los colaboradores, pero ese es un punto de esperar, ¿no? Porque estamos recibiendo mucha información de todo lo que está sucediendo a nivel global, y es de esperarse que estemos atravesando por estrés, de repente ansiedad, no saber qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, con seguridad, este punto también va a afectar en el día a día laboral de los colaboradores, ¿no? Y es ante este escenario que los líderes están teniendo que tomar decisiones para poder mitigar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, parar operaciones, mandar a los colaboradores a trabajar de forma remota, ¿no? Y de hecho hay muchas organizaciones que ya vienen con este esquema de home office, pero no todas, ¿no? Entonces es un proceso de adaptación que requiere que de forma rápida sigamos avanzando y sigamos siendo productivos para poder tener resultados y para que la empresa siga operando, ¿no? Tanto para los managers como para los colaboradores. Luego también la reducción de costos, ¿no? Justo hoy estaba leyendo una noticia de que Macy's está despidiendo más de 100.000 colaboradores, creo, a nivel mundial, justamente porque no se sabe cuándo es que se va a normalizar la situación, o no se sabe cuál va a ser el impacto que va a tener esta pandemia en los negocios. Entonces, tenemos líderes que están tomando acciones inmediatas para poder contrarrestar los riesgos que se vayan presentando, ¿no?
Y ahí un punto importante es cómo nosotros desde recursos humanos nos venimos adaptando a toda esta situación, ¿no? Seguro que muchos de los eventos que teníamos programados estarán siendo cancelados, estaremos teniendo que usar más tecnología de forma eficiente. eh, y bueno, ante todo esto, importante también seguir teniendo en cuenta, por ejemplo, para los procesos de reclutamiento, que vamos a estar tratando con candidatos que quién sabe estén también enfrentando situaciones en las que tengan familiares enfermos. Entonces, es importante que seamos bastante empáticos en este momento con lo que está pasando el resto de gente, ¿no? A nivel global. Eh, y Jimena, también, sí. ay, perdón por No, no, interrumpirte no, otra no vez. te preocupes. Otra duda que escribió aquí Victoria Ortiz. Sí. Respecto al slide anterior y a todo Ajá. este proceso de el empleado y de levantar encuestas para conocer, o sea, para tener un buen employee branding y demás, Sí. ella pregunta, ¿un candidato no seleccionado no podría tender a tener un sesgo negativo al contestar la encuesta? Ujú, sí, si es que es alguien que se llevó una buena experiencia acerca del proceso, no necesariamente. De hecho, va a pasar de que vamos a tener candidatos en los que puede ser que tengan un sesgo negativo porque no fueron seleccionados, pero si es que hubo una retroalimentación al candidato de por qué no fue seleccionado, con seguridad, al contrario, el candidato lo va a valorar y va a apreciar el feedback que se le dé para que pueda mejorar a nivel profesional y con lo cual no tendría por qué tener un sesgo negativo. Que se puede dar, con seguridad se va a dar, porque lo veo en la práctica, pero aquellos que hayan sido retornados en tiempo, que hayan recibido un feedback por parte de la empresa, que no se les haya dejado colgados, con seguridad van a apreciar de que se hayan dado el tiempo, aunque son unos minutos para llamarlo y decirle por qué no fue seleccionado en esta oportunidad, o un correo al menos avisándole que para esa posición no quedó seleccionado, ¿no? Ok, perfecto. Ujú, listo. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pasar al siguiente slide, así que por favor me avisan si es que lo pueden ver. Sí, son unos rectángulos, cuadros, Sí. figuras amarillas, ¿no? Ah, excelente, sí. Ok. Perfecto. Y vamos a conversar un poco acerca de cuáles son las situaciones que estamos viviendo, ¿no? A causa del COVID-19. Por ejemplo, como mencionaba, muchas empresas están teniendo que tomar decisiones al momento, como la revaluación de los planes de contratación, ¿no? Puede ser que tengamos posiciones que estén siendo canceladas, este, con lo cual, si tenemos candidatos en proceso, es importante que informemos a los candidatos sobre el estatus de su aplicación, ¿no? Y como eso es un tema global, los candidatos van a ser bastante receptivos, van a entender la situación, pero es importante que no los dejemos de lado. Ellos van a agradecer mucho que en medio de la pandemia se acuerdan de ellos, ¿no? Y más adelante, cuando esto pase, seguro que tendrás un candidato que va a estar aún interesado en tu empresa porque te diste el tiempo de poder comunicarle en qué estatus estaba su aplicación. Luego, por la inamovilidad y distanciamiento social, por ejemplo, aquí en Perú ya llevamos varias semanas de cuarentena obligatoria y todavía esto se va a extender hasta mediados de abril. Y eso nos lleva bueno, hay que ingeniarnos para ver cómo seguimos con los procesos, qué otras formas podemos continuar con las entrevistas, ¿no? Realizar contrataciones virtuales, poder ver cuáles son las herramientas que nos podría dar la empresa o inclusive utilizar las que tenemos gratuitas en Internet. Lo importante es de que nos vayamos adaptando a la situación que estamos teniendo y tratemos de darle la vuelta a este escenario, ¿no? Con seguridad van a salir muchas ideas creativas, innovadoras para poder seguir en contacto con los candidatos. Y también, por ejemplo, aquellos candidatos que ya estaban en proceso para ingresar a la empresa, ¿no? Ya tenían una oferta aceptada y ya teníamos fecha de inicio. Muchos de los países de Latinoamérica, al igual que en Perú, están con cuarentena obligatoria y muchas de las oficinas están cerradas y todos están trabajando remoto. Entonces,
Hay mucho trabajo interno de organizarnos con las otras áreas para ver cómo mantenemos la fecha de ingreso de estos candidatos y al mismo tiempo un trabajo con ellos de mantener una comunicación constante, cercana, porque así como nosotros podemos sentir estrés y ansiedad con todo este escenario, con seguridad ellos que estaban haciendo en pleno cambio, en pleno cambio laboral, ¿no? Entonces, ellos van a valorar mucho que podamos estar en contacto con ellos. Por ejemplo, a mí me funciona mucho el WhatsApp para el día a día con los candidatos que, por ejemplo, ya tengo en proceso, están próximos a entrar, para irles dando un estatus y al mismo tiempo darles esta tranquilidad que en medio de este caos la necesitan. Y bueno, en el siguiente slide, avísenme si lo pueden ver. Sí, unos Ah, rectángulos azules, ¿no? ajá, unas recomendaciones, así es. Ok, perfecto. Este, y bueno, algunas recomendaciones que podrían servirles en este momento, desarrollar un plan de comunicación para que vayan actualizando los candidatos. Eh, También, por ejemplo, empezar a hacer branding digital, ¿no? Veamos cuáles son las herramientas que tenemos y también comunicarle a los candidatos que así tengamos entrevistas virtuales, eso no les da desventaja respecto a los candidatos que de repente ya entrevistamos de forma presencial, ¿no? O hasta inclusive hacer material para mandarles a los candidatos antes de las entrevistas y ellos se puedan sentir mucho más seguros al momento de tener esa entrevista virtual, porque para muchos es algo nuevo, ¿no? Este, si es que tenemos posiciones que están canceladas o están freeze, bueno, también es un buen momento para generar pipeline de los roles críticos y importante definir los tiempos con los candidatos, setear las expectativas, porque si es que no tenemos posiciones en este momento abiertas o no hay forma tampoco cómo contratar personas porque las oficinas están cerradas, ok, pongamos tiempos con los candidatos claros, no generemos falsas expectativas en ellos. También, si es que tenemos algún CRM para poder ir mandando mensajes a los candidatos sobre el estatus de su aplicación, o en todo caso, aquellos que ya tengamos, por ejemplo, aprobados para alguna posición, mantenernos en comunicación durante estos meses de cómo va avanzando el proceso, si es que se levanta el freeze de la posición o cómo es que se va a estar manejando la contratación ahora de forma virtual. Sobre todo ser honestos, honestos con los candidatos sobre los retrasos que se nos puedan presentar, si es que tenemos las posiciones congeladas, ¿no? Ellos, como les mencioné, van a valorar mucho esa atención o ese tiempo que nos demos en darles esa comunicación. E irnos adaptando a las actividades, a esquemas virtuales, ¿no? Por ejemplo, si es que antes íbamos a las universidades para hacer eventos, participar en ferias, bueno, de repente es momento de que podamos hacerlas de forma online. O de igual forma, si es que hacíamos dinámicas presenciales, assessments presenciales, veamos cómo podemos adaptarlas de repente en grupos más pequeños, de forma online. Hay muchas herramientas como Microsoft Teams, Zoom, que son súper buenos y nos permiten manejar grandes grupos, inclusive hacer poll de preguntas, poder interactuar bastante con el candidato, ¿no? Y si es que se hacen llamadas, también utilizar mucho la cámara para que no sientan esa distancia, ¿no? Y bueno, utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder seguir manejando nuestros procesos y sobre todo, ponernos creativos en ese momento para no dejar de lado a nuestros candidatos, sino al contrario, mantenernos en comunicación, mantenerlos interesados sobre las oportunidades, de repente hasta incluso comentarles qué es cuáles son las acciones que la empresa está tomando para cuidar de sus colaboradores, ¿no? Que eso también va a decir mucho de la empresa y también va a generar impacto en el candidato porque, ok, de repente ahora no hay alguna oportunidad para mí, pero chévere que se acuerde de mí en este momento y me esté compartiendo, no sé, algunos tips de cuidado, ¿no? Y se preocupe por mí y por mi familia, que eso dice mucho de la empresa. Así que, bueno, eso era la presentación que tenía ahora para ustedes. Les agradezco mucho el tiempo. No sé si habrá más preguntas. Sí, muchas gracias, Jimena. Y sí, justamente aquí tenemos una pregunta Sí. de, ay, no alcanzo a leer el nombre, pero se apellida Martínez. Ajá. Dice, ¿qué puntos o elementos abarca la experiencia del candidato? Es decir, proceso de reclutamiento, tiempo de respuesta, onboarding.
Ujú. Sí, la experiencia del candidato, como lo mencioné, inicia inclusive desde antes que el candidato se aplique, que es la forma de la atracción. Mm. ¿Cuáles son los valores que tú que estás colocando o estás vendiendo hacia el candidato, ¿no? Y que eso sea congruente con la cultura de la organización, porque el candidato se va a ir formando una idea sobre la empresa, no solamente con el mensaje que nosotros demos, sino con los comentarios que vaya a recibir de otras personas o inclusive lo que encuentre en diferentes páginas como Glassdoor, Indeed, como lo mencioné, donde cualquier persona que haya tenido contacto con la marca va a poder opinar sobre la empresa. Entonces, inclusive desde antes de que se aplique, ya estás generando un impacto en la experiencia que pueda tener el candidato, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, no sé si, ay, sí, ya sugiero más preguntas. ¿Qué sugerencia darían a entrevistadores que no sean reclutadores, hiring managers, para aprovechar entrevistas virtuales? Ujú. Ahí es buen momento para de repente entrenar a los managers o inclusive darles alguna guía para que sepan cómo manejarse con estas plataformas virtuales, dar recomendaciones como por ejemplo activa tu cámara, inclusive tanto la guía para el manager como para el candidato también, porque hay muchos candidatos que las entrevistas virtuales es algo nuevo, ¿no? O no están muy acostumbrados a este tipo de formato. Entonces, hacer entrenamientos con los managers, manejar guías de cómo utilizarlas y no se sientan mal porque va a suceder muchas veces que estás en plena entrevista y por ahí se te corta el internet o algo no funciona bien como hoy día y esas cosas pasan. Así que al contrario, no se sientan mal. Los candidatos lo van a entender porque con seguridad también deben estar teniendo problemas de internet. Pero hay muchas formas para poder estar conectados, ¿no? Desde los mensajes, los correos, el WhatsApp, Eh, Creo que otra vez te cortaste, Jimena. ¿sí? Ah, ya te escuché, perdón, es que por un Ujú. momento creí que se había ido el audio. Otra pregunta de Carla Reina. Para candidatos remotos, ¿qué herramientas recomiendas para llevar un mejor seguimiento aparte de mails y teléfono? Para candidatos remotos, bueno, a mí me sirve mucho trabajar con WhatsApp. De hecho, yo estoy basada en Perú, pero recluto para otros países. Entonces, mi día a día es trabajar con candidatos que están en otros países y WhatsApp me sirve mucho cuando necesito una respuesta rápida, cuando no me funciona muy bien el internet o el candidato no me contesta, porque también muchas veces llamadas del extranjero suelen no contestarlas por todas estas creencias de que pueden ser estafas, no sé. Entonces, así logro una respuesta rápida por parte del candidato. Inclusive me sirve mucho tener mensajes ya listos o plantillas también en el celular para podérselas mandar por WhatsApp. Entonces, de esta forma estoy más conectada y más cerca con los candidatos y también les doy la libertad de que me contacten si es que tienen consultas, dudas y les voy a dar una respuesta más rápida por ahí, ¿no? Ok, otra pregunta de Lupita García. ¿Qué pasaría si ya tenías fecha de ingreso para un candidato y por la situación no se puede dar la contratación? Ujú. Bueno, si es que no se puede dar la contratación, es importante revisar internamente con el equipo de recursos humanos qué otras formas hay, ¿no? De repente, si es que se le puede mandar el equipo a través de no sé, algún courier, algún delivery, si es que el contrato puede ser firmado de forma virtual o en todo caso se le manda al candidato y luego él lo presenta cuando ya volvamos a las oficinas. Yo creo que todo está en poder coordinarlo entre las áreas y sobre todo mantener al candidato informado, ¿no? E irle avisando de que la fecha de su ingreso es posible que se vaya a cambiar, pero darle también los motivos y que sepa qué es lo que estás haciendo como reclutador, porque de hecho uno es el punto de contacto para los candidatos y ellos van a ver el esfuerzo que estás haciendo en darle seguimiento a su ingreso, ¿no? Pero ahí yo creo que lo más importante es coordinar entre las áreas de recursos humanos, o con el área de TI, con todas las partes involucradas para poder resolver la situación, porque tampoco no podemos dejar colgados a los candidatos, ¿no? Si es que ya hubo
una oferta firmada y hay un compromiso por parte de la empresa, tenemos que agotar todas las opciones para que pueda ingresar esta persona. Claro. Otra pregunta de Saraí Sánchez. Como reclutador, ¿cómo debemos reaccionar ante los comentarios negativos de candidatos que no están conformes? Ujú. Bueno, así como si fuese un cliente, ¿no? Primero escucharlos y bueno, intentar revertir esa mala experiencia que tuvo, teniendo más foco en este candidato, de repente dándole más seguimiento o entender qué pasó para darle alguna explicación, pero es importante de repente entender cuál fue el contexto, para entender la mala experiencia que tuvo, ¿no? Y posiblemente si es que tuvo una mala experiencia, tal vez no tenga interés de volver a aplicar a la posición, ¿no? Pero buscar influenciar a este candidato y enfocarnos mucho en el proceso y en cumplir los tiempos para poder revertir esa situación. Ok, ya. Y bueno, la última porque ya nos pasamos de tiempo, entonces ya para cortar. Hola Jimena, yo trabajo en una financiera en el área de call center. ¿Cómo podría yo Ujú. realizar una contratación sin una capacitación previa? Bueno, ahí sí es importante tener un entrenamiento, ¿no? Una capacitación. Desde el área de recursos humanos debe haber un entrenamiento para poder manejar un proceso de contratación. Porque si es que no se tiene conocimiento y en este momento estando lejos, o bien te capacitas de forma virtual o en todo caso esperar a que pase este contexto para poder retomar y aprender cómo es que se maneja, ¿no? Igual se puede dar entrenamientos virtualmente, yo creo que es tiempo que se puede seguir utilizando, pero si es que no has tenido experiencia y no tienes algún punto de contacto, en todo caso, sería mejor esperar a que pase la contingencia. Ok, perfecto. Y bueno, entonces eso fue todo por hoy. Muchas gracias Jimena por tiempo, muchas gracias a Gracias todos a ti. por haberse conectado.